En la Monumental de Seguros, en la avenida Piquilora número 1 en Santiago, su nueva ubicación, ahí usted consigue todos los seguros que le garantizan tranquilidad donde quiera que vaya. Asegurando su futuro hoy, la Monumental, 32 años de experiencia cubriendo efectivamente los seguros de vida, automóvil, vivienda, viajes e incendio, entre otras especialidades y coberturas. La Monumental. Continuamos, Michelle. Bien, vamos a darle la bienvenida a Luis Tejada, quien es candidato a concejal del Distrito 7 en los Estados Unidos para las elecciones del 21 de junio, ¿verdad? 22 de junio que tenemos allá. Bienvenido a la revista, Tejada. Gracias a ustedes por la invitación. Presidente de la Fundación Hermanas Mirabal. Háblenos primero de qué es un concejal en Estados Unidos y qué área corresponde al Distrito 7. Un concejal es lo mismo que un regidor. La diferencia es que el gobierno del estado, de la ciudad de Nueva York, que es el ayuntamiento, maneja 85 mil millones de dólares, a diferencia de otros ayuntamientos como aquí en el país. O sea, es un presupuesto más grande. Es la ciudad que tiene el presupuesto más grande de la ciudad de los Estados Unidos. O sea, hay un manejo importantísimo de las relaciones con la gente, sobre todo porque en Nueva York hay en la ciudad 8 millones de habitantes, que más o menos se relaciona a lo que es la población en la República Dominicana. Se regula la ciudad en términos de transportación. El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York también lo regula la alcaldía, que no tiene que ver con el Estado. Es un asunto independiente porque tiene una cantidad, imagínate la cantidad de niños y el sistema de educación de la ciudad de Nueva York con más de 100,000 profesores. O sea, es un asunto que se maneja lo que maneja una ciudad tan importante como la ciudad de Nueva York, la bolsa de valores, la transportación el metro, los autobuses. Pero díganos algo, ¿cuál es el componente? ¿Cuántos concejales, que son los regidores, cuántos hay en el Distrito 7? ¿Se eligen todos ese día y bajo qué sombrilla están? La ciudad de Nueva York tiene 51 concejales y un alcalde. Y además tienes los presidentes de los condados, de los 5 condados, Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island. Y se eligen cada 4 años con derecho a la reelección por 4 años, o sea, por 8 años. Y este componente en su mayoría son, como la ciudad es una ciudad multiétnica, lamentablemente los dominicanos, nosotros somos la mayoría de la ciudad, me explico en el sentido de la población. Ya lo somos más que los afroamericanos, más que los chinos, más que los puertorriqueños. Sin embargo, la representación de los dominicanos en el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York no corresponde al número de dominicanos residentes en la ciudad. Apenas tenemos unos 4 concejales en toda la ciudad. Sin embargo, hay proposiciones de eso, como en el Distrito 7, que la ocupa un judío, que no le preocupa en absoluto lo que es las necesidades de nuestra población. Así hay otros concejales en el área del Bronx y de Brooklyn y de Queens que deberían ser de origen dominicano o de origen hispano, sin embargo no los representan a nosotros porque no tienen esa conexión, ni saben lo que es la necesidad de un inmigrante como nuestra comunidad en la ciudad de Nueva York. ¿Y no será que el dominicano no hay un liderazgo que está dispuesto a participar, que no se involucra? Porque yo veo que cuando aparecen dominicanos que se involucran en todo esto, ganan y siempre tienen su cuota de participación, pero no veo muchos candidatos en esta ocasión. Hay candidatos, lo que pasa es que como siempre nos lanzamos con una avalancha de candidatos sin posibilidades, entonces troncan las posibilidades de que uno que pueda ganar se quede en la posición. Somos mayoría, por ejemplo, vamos a decir en el Distrito 7, en el 2012 yo participé como candidato. Tengo más de 25 años en ese distrito, desde la fundación del Centro Comunitario Hermanas Mirabal, que hemos organizado miles y miles de inquilinos en los edificios en contra de los abusos de los caseros. La comunidad conoce quién es Luis Tejada, profesor de la universidad, profesor de la escuela pública y sobre todo en el servicio comunitario. Sin embargo, cuando nos lanzamos a eso,
¿Qué pasa? El candidato de los blancos judíos con un 16% de la población y nosotros con un 63% de la población se divide en 11 candidatos adicionales, entre ellos 7 dominicanos, pero sobre todo los líderes electos ya que están en la Asamblea o en el Senado salen a apoyar al blanco en contra del dominicano. Y yo pregunto, pero ¿queremos empoderar a los dominicanos o queremos sacar partidas para las posiciones en agendas políticas privadas de los otros candidatos? O sea, no hay una unidad del liderazgo dominicano que busque empoderar a la comunidad dominicana en términos de posiciones políticas electivas, y esto está mermando la posibilidad de la preservación de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestros barrios. Por ejemplo, el Alto Manhattan, hemos ido perdiendo cantidades inmensas de apartamentos de renta estabilizada, donde los dominicanos hemos habitado ahí desde los años 60 y 70, sobre todo después del 84, cuando la poblada que hubo aquí en la República Dominicana. O sea, nosotros ocupamos ese espacio. Hoy hay un desplazamiento forzado hacia el Bronx, pero el Bronx se dice hoy que tiene la mayoría de los dominicanos, de la población es dominicana. Sin embargo, se está utilizando el Bronx como especie de un puente transitorio hacia el sur, hacia Filadelfia, porque no hay una política de liderazgo que busque preservar el trabajo, la vivienda y empoderar a los dominicanos para traer los recursos del Estado y del gobierno federal. O sea, se necesita por urgencia, ante la crisis que vivimos en la ciudad de Nueva York, que el liderazgo dominicano se ponga de acuerdo en impulsar las candidaturas que tienen posibilidades y que han estado haciendo el trabajo tradicionalmente en la defensa de esos derechos y de la justicia social, sobre todo para los dominicanos. Tenemos crisis, no la crisis de la pandemia que ha empeorado todo, la crisis de los negocios, la crisis del trabajo, la crisis de la calidad de la educación en la escuela pública, la crisis de la transportación, la falta de servicios legales para los inquilinos cuando van a la corte de vivienda y frente a los abusos de los caseros que tienen abogados que los pagan bien caro, los dueños de bienes raíces, y estos muchachos o estas personas adultas ya mayores sobre todo, que emigraron en los años 70 y 80, que hoy ya se retiraron de su trabajo, no tienen cómo defenderse frente a un abogado agresivo o un casero agresivo en una corte de vivienda con acusaciones frívolas. O sea, nosotros necesitamos unir a la comunidad dominicana en la dirección de ganar poder político, para exigirle al alcalde de Nueva York, para exigirle al gobernador de Nueva York y al gobierno federal que nos dé a nosotros los dominicanos lo que nos merecemos por el trabajo, por lo que hemos aportado a la nación. Sencillamente, si no nos ponemos de acuerdo, sobre todo debe ser encabezado por el congresista Adriano Espaillá, la propuesta de que donde quiera que exista la posibilidad de ganar una posición política de los dominicanos, debe ser ahora, porque de lo contrario nosotros vamos a sufrir consecuencias graves con el desplazamiento. No solamente es que nos están forzando, sino nosotros mismos vamos a ser corresponsables de esa crisis y de ese desplazamiento forzado de los dominicanos hacia otros estados. Bien, para comprender un poquito mejor lo que es la influencia que tiene un concejal, entonces quisiéramos saber también, ¿puede un concejal así formar, así como hacemos aquí, bloques de impulsar peticiones ante el alcalde? Y también los poderes del alcalde, a diferencia de lo que son aquí, abarcan aspectos tales como la regulación de las viviendas también, y tienen ese poder de mover esos cambios, además del orden público. Sí, nosotros en el año 18 hicimos un movimiento por más de 15 años que veníamos impulsando en las modificaciones de las leyes a nivel del Estado de Nueva York, que es que se regulan la vivienda asequible. Se logró precisamente por ese movimiento progresista en la ciudad de Nueva York de imponer candidaturas como senadores y asambleístas, que al final logramos que se modificaran las leyes y que se convirtieran en leyes estatales, dándole a los inquilinos un mayor poder y evitando lo que se venía viendo desde el año 96, la pérdida de vivienda asequible, que se perdieron más de 700,000 viviendas de la clase trabajadora en Nueva York, sobre todo en las comunidades dominicanas, producto de que había una ley débil. En el 2018 esa ley se fortaleció y eso fue un logro del movimiento pro vivienda asequible. La ciudad tiene en sus manos también la
la responsabilidad de proveer servicios legales a través del presupuesto del ayuntamiento a las comunidades inmigrantes, sobre todo las comunidades del Alto Manhattan. Sin embargo, en el caso del concejal McLevin, que corresponde a 3 códigos postales de Manhattan, el código postal 132, 131, 126, por 8 años esa comunidad no ha tenido los recursos para tener abogados en representación en la Corte de Vivienda, lo que ha puesto, ha sido muy vulnerable frente a los casos de las acusaciones o las peticiones de desalojo de parte de los caseros. Usted está hablando de afectados, o sea, hay gente que está perdiendo el beneficio de la renta fija. Renta fija, yo no sé bien cuál es el nombre que le dicen allá, pero la renta controlada. No, nosotros logramos establecer eso a nivel del Estado. El abuso es que el casero, cuando levanta una acusación en contra de los inquilinos, si ese inquilino no tiene una representación a nivel de la Corte de Vivienda legal, básicamente los jueces, que son muchos de ellos caseros o procaseros, porque son jueces que vienen de familias pudientes, muchos de ellos, que tienen sus inversiones en bienes raíces, se inclinan por el abogado del casero. Entonces nuestro inquilino pierde esa representación. Pero nosotros tenemos una táctica diferente, que no es la representación única, individual, sino colectiva. Pensamos que los problemas de la vivienda en Nueva York hay que enfrentarlos de manera colectiva, pero debe ser con un liderazgo político que entienda el problema, que entienda la dinámica. ¿Cómo que usted le dicen el campeón de los derechos de los inquilinos? Bueno, eso surgió de una señora que me dice, por fin vamos a tener un campeón de los inquilinos en el Consejo Municipal, porque nuestro trabajo ha sido precisamente organizar, mantener y educar lo que es la vivienda asequible, orientando a nuestra comunidad. Mucha de nuestra gente que llegaron a Nueva York por asunto del trabajo no pudieron educarse, no pudieron, por sus familias, en el trabajo, trabajando en la factoría, no pudieron aprender inglés y no tienen esa habilidad para defenderse frente a los abusos de los caseros. Pero también tenemos el problema de los pequeños negocios, y yo pienso que es la crisis peor que tenemos ahora, que lo ha agravado el asunto del COVID-19, y es de los negocios. El 80% de los negocios en la ciudad de Nueva York son de inmigrantes, y de ese 80%, 68.7% son de dominicanos, y ofrecen el 85% de los trabajos en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, se están cerrando miles y miles de negocios en la ciudad. En la actualidad, con medio de la pandemia, 35,000 negocios no pudieron volver a abrir sus puertas. ¿Qué significa? Que más de 120,000 trabajadores, muchos de ellos de origen dominicano, perdieron su trabajo, porque estos pequeños negocios ofrecen de 8 a 11 empleos. Como no hay un estímulo de parte del Estado para preservar esos negocios, como no hay una ley que regule la relación entre el casero y el pequeño negocio, el casero tiene en sus manos si ese negocio sigue o no, independientemente de que tenga 40 o 50 años ahí. Y no importa de quién sea el negocio. El casero decide, no te voy a renovar más el contrato de alquiler y te tienes que ir. O sea, estamos perdiendo eso. Y yo pienso que estos son los números que hemos establecido, que hemos calculado, y es que para el próximo enero, como no hay un estímulo directo para nuestros pequeños negocios, se van a cerrar aproximadamente el 75% de ellos. Lo que vamos a perder... ¿Las remesas en diciembre, en enero? ¿Cómo? ¿Las remesas se van a caer en enero? Bueno, muchos dinericanos enviaron mucho dinero ahora en medio de la pandemia porque recibieron el estímulo, que fue el desempleo y el estímulo del gobierno, $600 adicionales. O sea, ganaban más dinero que cuando estaban trabajando. Sin embargo, se acabó el estímulo, se va a acabar el desempleo, van a cerrar por lo menos 75% de los pequeños negocios y se van a perder más de 325,000 trabajos en la ciudad de Nueva York. La mayoría de ellos son dominicanos. La pregunta es, ¿habrá dinero para la remesa? Lamentablemente no. O sea, el desempleo, la pérdida de negocio, la falta de autoridad, la falta de liderazgo en la ciudad de Nueva York, la intención real del alcalde de Nueva York, que tiene en sus manos en el Consejo Municipal una ley que es el acta de supervivencia de los pequeños negocios, con el presidente del Consejo, el Cory Johnson,
que tienen engavetado la propuesta, a pesar de que hay 29 concejales que la están apoyando, la ley de salvación o de supervivencia de los pequeños negocios y los trabajos, y no la quieren pasar. Yo digo, entonces el alcalde es antidominicano. Entonces el presidente del condado, del presidente del Consejo Municipal, Corey Johnson, es el Trump en Nueva York, porque es antiinmigrante, es antidominicano. O sea, entonces hay que regularlo. Si no ponemos los correctivos ahora, si no se pasa esa ley en el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, sencillamente a partir de enero, los dominicanos veremos lo que estamos viendo de manera creciente, la pérdida de los negocios, la pérdida de los trabajos, desalojo masivo porque la gente no va a poder pagar la renta y las remesas van a mermar de una manera increíble hacia la República Dominicana. Bien, entonces doctor, hay que ponerle correctivo. Tenemos al doctor Cristino del Castillo que le tiene una pregunta. Adelante. Si tienen ustedes una relación de la cantidad de dominicanos hábiles para ejercer el voto en el distrito al que usted pertenece y por cuál partido es que usted se postula. Nueva York es un estado demócrata. Manhattan es un estado demócrata, es una ciudad demócrata y básicamente el 90%, podríamos decir, en el distrito 95% son demócratas. O sea, yo soy candidato por el Partido Demócrata en un distrito donde los republicanos tienen quizás 2,000 votos. Y nunca hay candidatos republicanos, ni siquiera independientes. Y el porcentaje está 52% somos de origen hispano, entre ellos la mayoría dominicanos, un 18% blanco y un 16% afroamericano. Sin embargo, el concejal de ahí es judío, precisamente por lo que explicaba anteriormente. La cuestión está en lo siguiente: la mayoría de los dominicanos está más interesada en votar en las elecciones dominicanas hacia la República Dominicana que en las elecciones locales. O sea, el 78% de las encuestas que hemos hecho se inclinan más por votar en las elecciones dominicanas que en las locales. O sea, en las locales votan entre un 8 y un 12%, lo que nos pone a nosotros en desventaja frente a las otras etnias que sí son, aunque son menor en porcentaje, son mayoría en términos de votos a la hora de salir a votar, porque votan 25, 40, 50% de ellos. Y los pocos que votan entre los dominicanos, entonces nos dividimos el voto en candidatos que no van a lograr la posición, pero tronchan la posibilidad, en el caso nuestro, de llegar a esa posición y seguir defendiendo desde una posición política electiva a nuestras comunidades con sus derechos. Pero si los dominicanos allá están más interesados en votar, entonces, ¿por qué votaron poquito para las elecciones pasadas? ¿A qué se debió eso, usted que estaba allá? Había una intención real de no dejar votar a los dominicanos en el extranjero por lo que se vio en estas elecciones. O sea, básicamente el dominicano dio el voto masivo y le dio los 7 diputados a nivel internacional, no solamente en Nueva York, los 3 en Estados Unidos, masivamente al PRM. O sea, ahí, porque el voto del dominicano en el extranjero no hay manera de comprarlo, ni con dádivas, ni con ofertas. Es un voto crítico. Pero también la pandemia. La mayoría de los votantes dominicanos ya son personas adultas que no decidieron salir a votar, si se iba a votar o no, si el gobernador o los gobernadores de las diferentes ciudades y los alcaldes iban a permitir esto. Hicimos diligencia conjuntamente con el congresista Adriano Espaillá, el doctor La Antigua, y se hicieron contactos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, con el gobernador, el alcalde Bill de Blasio, para que se permitieran en lugares específicos la votación, conservando la distancia. Se permitió eso porque bajó la pandemia, pero no se manifestó eso en las urnas porque la gente tenía miedo. Y lo que sucedió en Nueva York, ustedes saben que fue el epicentro de la pandemia en el mundo, más de 30,000 muertos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, donde los dominicanos aportamos más de 5,000 muertos en esta crisis. O sea, básicamente eso fue una de las causas principales de no participación de los dominicanos. Nosotros insistíamos y no se permitió el voto por correo. Y volvemos a decirlo, lo que hemos dicho anteriormente, la nueva directiva o los nuevos directores del
o los directores de la Junta Central Electoral aquí, tienen que tomar en cuenta que los dominicanos en los Estados Unidos no todos están disponibles para votar en las urnas como aquí. Hay personas que tienen que desplazarse 2 horas para llegar a un centro de votación cuando salen de su trabajo. Si salen a las 5 de su trabajo y las urnas cierran a las 7, no le da tiempo. Bueno. Nosotros insistimos que debe ser para las próximas elecciones, y debe comenzar ahora a hacer las modificaciones constitucionales que le permitan a los dominicanos votar en las urnas, pero también por correo. Hay 3 millones de dominicanos residentes en el extranjero. Si 2 millones de los dominicanos se inscriben para votar y pueden hacerlo desde cualquier comarca, de cualquier suburbio, de cualquier estado, de cualquier campo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, 2 millones de dominicanos podrían decidir quién es el presidente en la República Dominicana. Y además tienen el derecho, porque muchos envejecientes a una esquina del centro de votación, pero no pueden salir del centro de envejecientes, del cuidado, porque no se les permite para votar en las urnas. Entonces, ese dominicano que está en silla de ruedas, que está refugiado ahí, no puede salir a votar porque no se le da el derecho de votar por correo. O sea, eso hay que resolverlo en términos legales para que los dominicanos en el extranjero podamos tener ese derecho de ejercer el voto y la motivación que podríamos después explicar en otra ocasión. ¿Por qué también los dominicanos votan? Porque ¿para qué? ¿Qué sentido tiene votar si no recibimos nada? Nada, lo único que hemos recibido nosotros en el extranjero dominicano es el derecho al voto. Después gracias, señor Tejada, gracias al presidente de la Fundación Hermanas Mirabal. Cristina. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, Cristina? A mí me gustaría saber cuál es la influencia que tiene un concejal en la ciudad de Nueva York. ¿Es mucho lo que puede hacer un concejal con su comunidad? Sí, es mucho, porque depende cuáles son sus inclinaciones, depende cuáles son sus intereses. Si sus intereses son agenda privada, no hace nada. Si sus intereses son pro comunidad, puede hacer mucho. Primero porque recibe un presupuesto, ¿no? Un presupuesto, dependiendo de cómo esté el presupuesto en Nueva York, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 8 millones de dólares por año, que lo puede adjudicárselo a diferentes organizaciones comunitarias. El asunto de traer los recursos para las escuelas públicas, por ejemplo, en el Alto Manhattan, los números de los niños en los salones debería ser reducido por lo menos a 18, con un maestro y un asistente de maestro, para que el niño pueda tener una educación de calidad. Traer recursos, por ejemplo, para programas después de la escuela. Yo creo que la educación después de la escuela, o sea, en horario de la tarde, es importante porque es donde el niño logra desarrollar sus habilidades y su creatividad, y eso lo motiva a ser un niño diferente, pero también a ser más productivo en las horas de clase regulares, y lo saca también de la calle. Puede crear condiciones también, traer recursos para trabajo, puede mejorar la calidad de vida de los envejecientes, buscando recursos para crear centros de envejecientes, puede mejorar la calidad en la transportación, por ejemplo, en los subways, que los subways del Alto Manhattan y del Bronx apestan, dan asco. Bueno. O sea, es mucho lo que puede hacer un concejal por su comunidad en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Luis Tejada, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, candidato a concejal en el Ayuntamiento de Nueva York. Le deseamos la mejor de las suertes para el próximo 3 de noviembre. No, para gracias el próximo, ese va a ser en junio del año que viene. En junio del próximo... tiene tiempo, sí, vamos a conquistar todos esos votos entonces. Las de junio son las presidenciales. Está bien, ok. Gracias. Muy amable, hasta luego.